Les había comentado que hoy vamos a iniciar una serie de sermones que se llaman, están basados en un seminario que dura como 40 horas más o menos el seminario, que se llama Principios Básicos para la Vida. Así es que el seminario de 40 horas yo lo voy a resumir en 7 medias horas o 7 momentos de 40 minutos. Así es que es muy compacto, pero voy a tratar de ponerte por lo menos la idea de lo que es. Espero que algún día podamos tener ese seminario aquí y que todos lo podamos tomar. Siempre lo he dicho, ya te lo he dicho varias veces seguramente, este es uno de esos estudios que cambiaron mi forma de pensar totalmente con respecto a mi vida cristiana y a la obra de Dios en mi vida. Quienes hicieron este material son muy radicales. Hubo algunas cosas que me costó enfrentarme con ellas, pero si las analizas, pues bueno, creo que son ciertas y demandan de nuestra fe acciones. Así es que espero que esto nos pueda ayudar para buscar un poquito dentro de nosotros mismos quiénes somos. Lo he comentado en alguna otra ocasión, las personas que hicieron estos seminarios, ellos tienen un hospital, no sé si siga vigente, esto yo lo vi hace 20 o 25 años, lo volví a ver hace unos 8 años en la iglesia en México, volvió a impactar mi vida, pero hasta donde yo sé ellos tienen un hospital, y lo primero que tratan antes de darle a la gente medicina es enfrentarlos con estos principios. Y problemas de esquizofrenia, problemas aún de cáncer y enfermedades físicas, ellos las sanan espiritualmente cuando la gente, por ejemplo, este principio del diseño de identidad, entiende quién es. Y hay algo que Dios hace en la persona que lo sana. Ellos dicen, cuando la persona viene con un cáncer en el estómago es porque hay una amargura muy grande que está acogiendo, alguna presión muy grande que todo se va al estómago y por eso se genera el cáncer. Y cuando ellos pueden liberar esa presión, esa amargura, ese dolor, el cáncer se va. Y así hay varias cosas que ellos tratan, es que es algo muy interesante. Pero, bueno, espero que esto nos ayude un poquito. Voy a leerte Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Creo que ya lo debes conocer, lo debes haber leído. Y ahorita platicamos bien rápido sobre esto para ir al tema. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor, sé tú quien hable hoy a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Ministra nuestra vida, Señor.
Trata con ella y transfórmala. Quita lo que tengas que quitar, cambia lo que tengas que cambiar. Haznos más semejantes, Señor, a la persona de Jesús. Y haznos útiles en tus manos para extender tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Cuando hemos hablado de esta carta de Efesios, siempre te lo menciono, ya lo hemos mencionado varias veces. En esta en esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, él deja ver cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Si ves que cada parte está dividida en ese versículo donde dice para alabanza de su gloria. La primera parte habla de cómo somos bendecidos en Dios. Dios nos ha bendecido, dice, en lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, esa es una bendición, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, esa es otra bendición, para que no tuviéramos mancha delante de Él, es otra bendición. Nos amó, nos predestinó, nos dio un destino ya dirigido por Él, nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Todo eso lo hizo para alabanza de su gloria. En la persona de Jesús nos dio la redención por su sangre, nos dio el perdón de los pecados, nos dio sabiduría e inteligencia a través del conocimiento de Él, nos permitió conocer el misterio de su voluntad, que se explica en el versículo 10. El misterio de Dios es reunir en Cristo todas las cosas, todas las naciones, todos los pueblos, reunirlas en Cristo. En Él asimismo, dice, tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para que fuéramos alabanza de su gloria. Y en el Espíritu Santo dice que nos dio el Espíritu Santo como un sello que nos marca, que tenemos marcados y por lo cual Satanás no puede tomar posesión de nosotros porque tenemos un sello que dice, le pertenecemos a Dios. Y ese sello es como las arras, es algo físico que te dan, como este es un compromiso de la herencia que te voy a dar. Así es que Dios nos ha asegurado todo eso. Y esas son las bendiciones que Dios nos ha dado y que nos menciona en el capítulo 1 de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios, que no lo voy a leer ahorita, espero que tú lo puedas leer, nos muestra que todas estas bendiciones espirituales que tenemos no son porque las merecemos. No es porque seamos muy bonitos o muy inteligentes o muy fuertes. Son por la posición que tenemos como hijos de Dios. El hecho de que tengamos esa categoría, ese nivel, esa sangre, esa distinción de ser hechos hijos de Dios, nos asegura y nos da el aval para poder recibir las bendiciones de Dios. Es decir, una persona que no es hija de Dios no puede recibir esas bendiciones. Solamente los hijos de Dios las reciben. Y no importa si el Hijo de Dios, no importa lo que ha hecho el Hijo de Dios, no el Hijo de Dios Jesús, sino nosotros, las tenemos simplemente por lo que somos. No quiere decir que entonces yo pueda hacer lo que quiera, porque eso sería menospreciar a aquel que me ha dado todo. Pero espero estarme explicando, o sea, eso no depende de lo que yo haga, ni lo que yo pueda, ni lo que yo sienta. Depende de lo que soy delante de los ojos de Dios. Soy un hijo de Él. Tan apreciado que se hizo un hombre para dar su vida para rescatarme. Alguna vez ya platicamos de eso. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa posición como hijos de Dios, muchas veces los cristianos vivimos derrotados, amargados, pobres y pareciera que sin esperanza. Aunque tenemos una gran esperanza de que Él va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él, vivimos cada día como si no tuviéramos esperanza. Y díganme si no, eso nos gana todos los días. Las situaciones de la vida nos envuelven y nos hacen caer en eso. Sabemos que tenemos esas bendiciones espirituales, pero vivimos en nuestro cuerpo sin reflejar esas bendiciones espirituales. Dios no nos ha dado esta vida para eso, para que no reflejemos quién es Él. Él nos ha hecho a su imagen,
Cristo vive en nosotros, dice Gálatas 2:20, nuestro eslogan. A través de su Espíritu Él está en nosotros para que nosotros vivamos su vida, para que podamos reflejarlo. Él nos ha dado su luz para que resplandezcamos con su luz. Las personas que viven de esta manera, mostrando quién es Jesús, generalmente son esas personas a las que nosotros llamamos sabios, a la que nosotros llamamos gente entendida de quién es Dios, gente bienaventurada, feliz. Algunos les hemos llamado héroes en la fe, porque viven plenamente quién es Dios. Entre semana estábamos platicando, o la semana pasada no me acuerdo, de que en la Biblia hay muchos héroes. La semana pasada creo que lo decíamos. Sin embargo, cómo Dios resalta la vida de Job, de Daniel y de Noé. Dice, si alguno pudiera salvarse por su justicia, solamente ellos quedarían. Gente que creyó en Dios a tal manera que lo vivió al grado de poder dar su vida por Él. Cuando hablo de gente sabia, tengo una definición aquí de sabia. Es gente que ve la vida a través de los ojos de Dios y que identifica en cada conflicto que vive cuáles son los principios de Dios que han sido violados y que le llevan a sufrir ese conflicto. Es decir, una persona sabia es la persona que entiende lo que está pasando, sabe por qué le va bien, sabe por qué le va mal. Y cuando le va mal, entiende cuál fue el principio de Dios que violó, y por eso hay una consecuencia a lo que está haciendo. Pero se da cuenta de eso y reacciona o acciona en consecuencia. Cuando no somos sabios, no sabemos ni por dónde viene. Solamente estamos sufriéndola y no sabemos qué tenemos que hacer. Algún día vamos a hablar de un estudio que se llama Los secretos de la vid. Lo vimos cuando recién llegamos aquí en el 2018 en un grupo de estudio, el primero que abrimos. Ese estudio habla de la poda y la disciplina, cómo Dios te limpia y te quita las cosas que no te convienen para que seas mejor persona, y cómo te disciplina. Cuando haces cosas malas, Él te corrige. Pero en el estudio dice que hay un problema cuando las confundimos. Porque si Dios te está limpiando de algo y tú crees que Él te está disciplinando, no eres sabio y no entiendes lo que está pasando, te la pasas de rodillas pidiéndole perdón a Dios por algo que Él ya te perdonó hace mucho y que te quitó. Y no sales de ese pozo. Y cuando dura tanto, a veces llegas a pecar en otra cosa que te vuelve a sumir en el mismo pozo. Cuando Dios te está disciplinando y tú crees que Él te está limpiando de algo, no le pides perdón. Crees que Él está haciendo algo contigo, que estás muy bien, pero no caes de rodillas para pedirle perdón, y mientras no le pidas perdón, no restauras tu relación con Él. Y en algún momento vas a pecar porque no vas a soportar esa presión. Es decir, una persona sabia entiende, identifica las situaciones que está viviendo, sobre todo las de conflicto, para poder actuar en consecuencia. Y aún las que lo llevan a exaltarse para poner los pies en la tierra, sabe cómo mantenerse. Es una persona sabia, una persona entendida. Conoce el carácter de Dios, que Dios es inmutable, es santo, es justo, es misericordioso. Y sabe aplicar los principios bíblicos a esas situaciones. La persona sabia los identifica, la persona entendida lo sabe aplicar. Proverbios 9, versículo 10. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No es que estudies mucho, no es que te quemes las pestañas tratando de leer todos los libros o tratar de ganar mucha experiencia en lo que estás haciendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y eso es el respeto que Él merece. Tenerlo en el lugar que le corresponde y nosotros sometidos a Él. Eso es lo más sabio que puedes hacer. No puedo brincarme ante Dios. No puedo igualarme a Dios. Él tiene su lugar y yo tengo mi lugar.
y conocerlo de esa manera, saber cómo es Él, saber cómo piensa, que lo tenemos en su palabra, eso me da la inteligencia para poder actuar en consecuencia. ¿Se acuerdan? Muchas veces lo hemos repetido. ¿Quieres entender la sabiduría de Dios? Lee Proverbios, lee Eclesiastés, escritos por el hombre más sabio del mundo. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Lee Génesis, lee Éxodo, Josué, y vas a ver la magnificencia y el poder de Dios. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Lee los Salmos, un libro escrito por un hombre que Dios dijo, David tiene un corazón como el mío. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee los Evangelios. Lamentablemente los seres humanos que tenemos conflictos y tenemos conflictos básicamente por 4 cosas. O sea, es algo que es parte de la consecuencia del pecado, pero a pesar de que tenemos la solución para salir adelante y para no vencernos por el pecado, seguimos teniendo conflictos. Y básicamente hay 4 áreas de nuestra vida. Estas son las primeras 4 respuestas que puedes poner ahí arriba. La primera área de conflicto son nuestras acciones. Todo lo que hacemos, es decir, cómo nos vestimos, cómo hablamos, si hablamos con falta de respeto, si somos deshonestos, los hábitos que generamos, las deudas en las que caemos por tratar de alcanzar algo mejor, y ahí puede haber una infinidad de cosas, ¿verdad? Pero básicamente la primera es nuestras acciones, la forma en la que actuamos. Eso nos genera un conflicto. Cuando no va de acuerdo a los principios bíblicos, tenemos conflictos. Y por la forma en la que vivimos muchas veces, la presión que tenemos económica, por la misma sociedad, la ideología. Estuvimos, Gustavo Junior y yo estuvimos en la universidad esta semana. Íbamos a tratar de conectar gente para invitarlos al ministerio de destino y tal vez algún día a la iglesia. Y me había tocado hablar con gente y alguien que te dijera, no, pues yo soy ateo, no creo nada, ¿verdad? Y cosas así. Pero nos topamos con una muchacha, la primerita que fuimos. Y Gustavo se le acercó y le dijo, oye, ¿tendrás unos minutos para platicar contigo? Y ella, sí, claro, ¿cómo no? ¿Acerca de qué? Le dijo. Dijo, bueno, somos de una organización cristiana que... No quiero saber nada. Y Gustavo, por curiosidad, le dijo, ¿puedo preguntarte por qué? Y dijo, porque soy pagana. Nunca había escuchado, primero no la entendimos, en realidad no la entendí, pensamos que decía vegana. Pero ya después platicando con los otros muchachos, como estaba todo en inglés, platicamos con otras personas y dijo, seguramente dijo pagana. Pagana, pagan, y es una nueva ideología que está saliendo hoy para poder estar en contra de Dios. Literalmente nos dijo, el cristianismo está en contra de mi religión. Así nos dijo. Y la verdad que todo el día me quedé así que, wow, qué impresionante. Y empecé a ver a todos los muchachos que estaban ahí mientras íbamos caminando y dije, ¿cuántos de ellos en realidad creerán en Dios y cuántos en realidad ni siquiera le ponen atención y están perdidos? Y cada cosa que hacemos demuestra quiénes somos. Por eso muchos les he dicho, ¿quieres saber si eres un buen cristiano? Mira lo que haces. Tu vida refleja quién eres. Muchas veces más que tus palabras a veces. Cómo te vistes, cómo discutes, cómo te diviertes, cómo te enojas, cómo comes, cómo hablas. Pero esa es una área en donde nos generan conflicto con Dios cuando no estamos sometidos a sus principios. La segunda área son nuestras actitudes. Si somos iracundos, si tenemos miedo, si somos rebeldes, si somos inseguros, si nos sentimos inferiores. Todo eso generado por la sociedad. La sociedad es lo que te provoca eso. Ahorita voy a decirte algo, pero te lo voy a adelantar. La comparación con otros es lo que nos lleva a estas actitudes.
Porque la sociedad nos vende que tú tienes que ser igual o mejor que los demás. Tienes que vestirte así, tienes que ponerte tal ropa, tienes que comer tal comida, tienes que traer tal carro, vivir en tal lugar para poder que te acepten. Y eso genera miedo cuando no lo puedes hacer, te genera ira cuando otros lo hacen y tú no. Y todas esas cosas de las que estamos hablando. No voy a ahondar mucho en eso, pero piénsalo un poquito. Otra área de conflicto es el carácter, que también lo reflejamos con nuestras acciones, nuestras actitudes van generando nuestras actitudes son una respuesta, también de ese carácter que tenemos. Cuando Cristo no tiene el control de tu vida, de tu sentimiento, de tu carácter, lo único que puedes mostrar es el resultado del pecado. Por eso por ahí hay un pasaje que dice, ¿cómo es que una fuente de agua sucia puede dar agua limpia? No se puede. La fuente solamente va a transmitir el tipo de agua del cual se está alimentando. Si tu carácter no está amoldado al carácter de Jesús, lo único que vas a mostrar con tus acciones y tus actitudes es esa amargura, esa avaricia, esa inmoralidad, esa carnalidad, esa pecaminosidad. La cuarta área en la que tenemos conflicto es cómo le respondemos a Dios, nuestra respuesta a Dios. Resistimos su gracia. Por más que Él nos viene a decir, aquí estoy, quiero amarte y quiero que estés conmigo, resistimos su gracia, como la chica esta. Yo estoy en contra de Dios. Tal vez ni siquiera sabe por qué. Algunos porque es un Dios muy exigente, que no te deja hacer cosas, que te limita. Un entendimiento totalmente erróneo de lo que es Dios. Pero bueno, en esas 4 áreas, tal vez alguien las podría distribuir en más o dividir en más, pero para un buen resumen está bien. Son acciones, actitudes, carácter y cómo le respondemos a Dios. En la palabra de Dios tenemos una guía para lidiar con esos conflictos. Algo que nos ayuda para poder salir de este conflicto que tenemos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, y aquí es donde vienen las otras 4 respuestas que puedes poner ahí. Enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña los principios bíblicos por los que debemos vivir. Lo que la Biblia te enseña es quién es Dios y quién eres tú. Y cuál es esa relación que tenemos y cómo tú te comunicas con ese Dios. No es como tú quieras, no es como tú creas. Hoy en día cada persona hace su propio evangelio, es decir, su propio camino hacia Dios. Yo creo que a Dios le agrada que yo sea así. Yo creo que Dios no se enoja porque yo sea así. Es libertad, es sentirme bien, es no hacerle daño a otro, es vivir mi vida sin molestar a nadie. Es que yo vivo de esta manera y yo creo que estoy bien con Dios. Pero la Biblia no dice eso. Dios te dice, yo quiero que hagas esto. Y no es que sea un Dios exigente, bueno, tiene todo el derecho de ser exigente, es Dios. Pero es porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Porque el vivir una vida en esa forma tan divertida, tan holgada, lo que está haciendo es alejarte de Dios. Pero es algo que no vemos, es algo que no captamos. Cuando menos nos damos cuenta, estamos totalmente alejados de Dios. La Biblia es útil para enseñar los principios bíblicos por los cuales debemos vivir. Es útil para redarguir. Cuando violamos esos principios y cuando entramos en conflicto con nosotros mismos o con esos puntos que hablamos ahorita, Dios, la familia, las amistades, el futuro, las finanzas, la salud, con nuestras acciones, actitudes, carácter, la palabra de Dios nos redarguye, es decir, nos hace que volvamos al camino otra vez. Nos hace que entendamos estamos mal y tenemos que venir otra vez a Dios. Nos hace pedirle perdón y poder tratar de corregir. Y esa es la tercera respuesta. La palabra de Dios nos corrige. Nos enseña qué debemos hacer. ¿Qué pasos de acción responsable debemos tomar para corregir nuestra vida? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye.
Es decir, refuerza esos principios que nos ha enseñado, que nos han llevado al redarguir, que nos han llevado a la corrección, a través de la práctica, a través de la experiencia. Nos instruye cómo debemos hacer las cosas. Entonces, las 4 respuestas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. El versículo 17 te da una razón del por qué hace esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, para vivir la vida que Dios te ha dado. La Biblia nos ayuda para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos de una manera perfecta. Y cuando hablo de perfecta, se refiere a todo. Es decir, va a ser tan divertida como quieres hacerla y tan seria como debe de ser. Tan aventurera como pudiera ser y tan pacífica como puede ser. Para poder vivir para poder vivir la palabra de Dios con todo lo que ella hace, tenemos que poderla aplicar a 5 áreas de nuestra vida. 5 áreas de responsabilidad que debemos cuidar en nuestra vida. La primera son los pensamientos. 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo primero que tenemos que tomar y tener la responsabilidad de someter a Dios es nuestros pensamientos. Hay una pasaje de la Escritura que dice, porque tal es su corazón en su pensamiento, así es él. Creo que así dice. Es decir, lo que el hombre piensa es lo que tiene en el corazón. Es como cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablas es lo que tienes adentro. La forma en la que piensas es por lo que tienes adentro. Si tu corazón no ha sido transformado por Dios, tú vas a estar pensando puras tonterías, puras cosas contrarias a Dios. Moralmente delante de los hombres pudieran ser cosas muy wow. Mira qué altruismo, qué bondad, pero totalmente ajenas a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a someter nuestros pensamientos a Dios. Una pregunta, no me la vas a responder, solamente tú la vas a meditar. ¿En qué piensas en todo el día? Hoy que nos ha tocado estar metidos tanto tiempo en casa, ¿en qué piensas? Algunos dirán, es que estoy leyendo la Biblia, estoy viendo la televisión, estoy haciendo algo. Pero cuando estás lavando los platos, estás sola o estás pensando en algo. Cuando estás recogiendo la casa, estás pensando en algo. Cuando estás arreglando el carro, estás pensando en algo. A veces dices, estoy pensando en la tuerca que estoy poniendo, y puede ser. Estás pensando en cómo arreglar eso que no te sale, pero en algunas ocasiones hay cosas tan mecánicas que haces que tu mente está pensando en algo. Eso de estar la mente en blanco no siempre se da. Siempre hay algo en la mente que nos ocupa. ¿En qué piensas? Y si puedes analizar en qué piensas, te vas a poder dar cuenta si en realidad estás teniendo control de tus pensamientos, si eres responsable de tus pensamientos para someterlos a Dios, o si en realidad estás haciendo castillos en el aire, pensando en la inmortalidad del cangrejo, cosas que no sirven para nada. Número 2, las palabras. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Cada palabra que no tenga razón de ser, de ella daremos cuenta en el día de juicio. Hay una parte en los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y sabes que a veces cuando oramos lo hacemos. Señor, te pido, Señor, que por favor, Señor, tú, Señor, hagas esto, Señor, porque mira, Señor, y aunque le estamos hablando a Él, estamos diciendo su nombre como una muletilla. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a no usar el nombre de Dios solamente por usarlo. Se cayó el niño, santo Dios, porque se cayó el niño. Dios es santo, sí, pero a veces no tiene mucho que ver con que haya caído el niño. No sé si me estoy explicando. A veces lo utilizamos solamente como una expresión. Ahora llévalo a tu lenguaje secular. La forma en la que hablas, las palabras que dices, la forma en la que te comunicas con otra persona y la forma en la que describes a esa persona, ¿tiene razón de ser? Me pesa mucho cuando los jóvenes dicen algunas palabras que en mi tiempo eran maldiciones, ahora ya el diccionario de la lengua española las ha metido en el diccionario como palabras coloquiales porque los jóvenes las usan. Y seguramente en mi tiempo pasaba lo mismo, los que eran más grandes que yo decían: ¿por qué dices chavo? ¿Verdad? Y no le dices a la persona por su nombre. Y hoy usan otras palabras, pero uno dice es parte de la cultura y hay que adaptarse. De toda palabra ociosa que hable el hombre dará cuenta. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es la manera en la que hablamos? Nuestros hechos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra área de responsabilidad son las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Lo he platicado con 2 o 3 de ustedes. Esta época de pandemia y estas semanas de enfermedad me han generado una depresión muy fuerte. Y el estar sentado en el sillón de la cama a veces por muchas horas me genera un conflicto en mi ser porque físicamente no puedo, emocionalmente quiero, aunque tampoco puedo, y me genera un conflicto de decir: estoy desperdiciando la vida que Dios me dio. Y mis hijos me dicen de repente: vete a hacer bicicleta, y por dentro quiero, pero mi cuerpo no puede, pero me genera más depresión. Y me pregunto cada día en esta semana y en la semana pasada: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mi mamá no sabe esto y la va a ver al ratito, pero le hablé hace poquito para hablar con ella. Para en algún momento decirle estoy deprimido y que me apapachara. Pero estaba muy mala la comunicación. Y le dije: ahorita te hablo, y ella me decía: no te preocupes, está bien, al ratito hablamos, después hablamos. Y ya no le quise volver a hablar. Y me quedé así como que quería escuchar algo diferente. Pero ella no sabía, no se dio cuenta. Pero a veces necesitamos eso. Pero la idea a lo que voy es: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Perdón que me ponga de ejemplo, pero te lo dejo solamente porque creo que no soy el único. Nuestras actitudes, esto va junto con todo lo que hemos hablado. Primera de Pedro 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué difícil es hacer eso, ¿verdad? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
¿Cuáles son las actitudes que tomo ante las situaciones de la vida? No voy a ahondar mucho, te lo dejo solamente para que lo pienses. Y las motivaciones. La quinta área de responsabilidad. La primera fue pensamientos, la segunda fue las palabras, la tercera fue los hechos, la cuarta las actitudes, la quinta las motivaciones. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto me hace temblar. ¿Qué me irá a decir el Señor a mí? Cuando yo creo que estoy haciendo algo y tal vez estoy haciendo lo contrario. Pero bueno, todo esto nos tiene que ayudar, todo lo que hemos hablado hasta ahorita nos tiene que ayudar y es una preparación para el primer principio que vamos a ver. De cómo tenemos conflicto en 4 áreas de nuestra vida, pero cómo la Biblia nos ayuda en esas áreas y cómo tenemos que tomar responsabilidad sobre algunas áreas de nuestra vida. Para poder tomar el control de estas áreas, Dios nos ha dado principios bíblicos que podemos aprender a desarrollar y que nos ayudan a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Estos principios van a estar revelando las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, como las que leímos en Efesios ahorita, y que podemos disfrutar desde ya, desde la vida terrenal. Por eso nuestro eslogan, vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo, porque es algo que ya podemos vivir desde aquí. Primer principio, el principio del diseño. El principio del diseño. Para poder entender el principio del diseño, de cómo fuiste diseñado, es muy útil poder aprender o poder recordar por lo menos 10 cosas que son inalterables en tu vida. 10 cosas que tú no puedes cambiar y que no tienes cómo cambiarlas ni cómo afectarlas. La primera, tus padres. Tú no puedes decidir y no decidiste quiénes fueron tus padres, buenos o malos, Dios te los dio. La segunda, el día que naciste. Nadie puede decidir el día que nace. Por más que las personas digan, si es que yo programé mi cesárea para este día, en muchas ocasiones Dios lo manda antes. En otras lo deja porque ha sido su voluntad, pero pensamos que es algo que decidimos para nuestros hijos y en realidad tú no lo decides. Dios decide el día que naces y el día que mueres. El orden del nacimiento. Generalmente el segundo hijo quiere ser el primero. Y a veces el primer hijo dijo, ¿por qué no fui más chiquito para que me mimaran? Tú no escoges en el orden en que naciste. Si eres el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el décimo, Dios te mandó ahí, en ese momento. Cuarto, el sexo. Tú no defines quién eres. Todo eso que estamos viendo hoy de la ideología de género es una gran mentira de Satanás en contra de Dios, para hacerle creer a la gente que ellos tienen control de quiénes son. Hombre o mujer, nada más. Y tú no lo decides, lo decidió Dios. Tampoco decides quiénes son tus hermanos. Te gusten o no, son tus hermanos. Dios los mandó a esos mismos padres, primero o después de ti, hombres o mujeres. Sexto, tus rasgos físicos. Si eres alto o bajito o llenito, flaquito o blanquito o morenito, con ojos azules, verdes o negros, con cabello o sin cabello, con pestañas o sin pestañas. Dios te hizo así. Dios escogió como eres. ¿Se acuerdan Efesios 2:10? Se los he dicho mucho. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra salud, esa palabra hechura suya somos un poema de Dios. Otros dicen es como una obra de arte de Dios.
y cada original es diferente. Aunque aún se parecen muchos. Hace tiempo me tocó, allá en Monterrey, hace muchos años, todavía no me casaba, creo yo. Creo que todavía no me casaba. Íbamos a unas hamburguesas muy ricas que estaban en un lugar lejos de la casa. Y fui con unos amigos y de repente dije, mira, ahí está mi hermano. Y me acerqué para decirle, para saludarlo, y entre más me acercaba, más dudaba si era o no. Y lo tuve a 2, 3 metros y me regresé porque no era mi hermano, pero era igualito a mi hermano. Pero no era igualito, tenía sus diferencias. Así es que los rasgos físicos que tenemos no los escoges. Ámate como tú eres, porque así te hizo Dios. La capacidad mental. Es cierto que hay algo que se puede practicar y se puede mejorar, pero la capacidad mental te la dio Dios. Dios sabe hasta dónde quiere que entiendas y hasta dónde no tienes que entender. Dios sabe si las matemáticas son para ti o no son para ti. Todas las usamos de repente porque tenemos que manejar dinero, tenemos que manejar algunas cosas, sí. Pero no todos son Einstein. Y a pesar de que le fue muy mal en la escuela de chiquito, después fue un gran hombre, un gran científico. No todos tienen esa capacidad. No todos fueron Salomón. No todos fueron Daniel. No todos fueron Judas, que supo cómo sacar. Eso es algo que Dios te da. Número 8, la nacionalidad. Yo siempre dije de chiquito, la cigüeña me aventó y como que el aire me aventó para este lado del charco en vez de para el otro. Pero ya estoy acá. Dios te da la nacionalidad. Él sabe por qué naciste en el pueblo en el que naciste. Todos somos ciudadanos del cielo. Pero Él sabe por qué te dio la experiencia de vivir en el lugar donde viviste, con los gobernantes que viviste, con las leyes que viviste. Él sabe por qué lo hizo. La raza es algo similar. Que pudiste haber nacido en cualquier lugar, pero como cuando le decimos a algunos, trae el nopal en la cara, pero nada más que no habla español, o sea, pero es más mexicano que el mole, o sea, se le nota toda la esencia, la raza hispana que tiene, la raza latina, la raza mestiza, pero bueno, él se cree, pero no, I don't speak Spanish, sí, pero no habla español. Pero bueno, no escogemos la raza, que Dios nos la dio también. Y número 10, envejecer y morir. No puedes cambiar eso. Nadie cada día es más joven. Algunos se retiran y pareciera, pero nadie es más joven. Y todos vamos a morir. Aceptar el diseño de Dios es el primer paso para vivir como Dios quiere que vivas. ¿Qué tenemos que aceptar en todas estas situaciones? Te voy a dar algunos pasajes bíblicos y con esto vamos a terminar. Número 1. Dios no tiene ideales externos. Dios no tiene ideales externos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Leímos ahorita. Romanos 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo se está quejando de que por más que quiera hacer el bien no lo hace. Sin embargo, fuimos hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Una cosa que tenemos que aceptar es que como Dios me hizo como soy, Dios no espera que sea algo más. Dios no espera que me ponga a hacer ejercicio para que me ponga bien fuerte, porque con eso voy a ser mejor hijo de Él. Dios no espera que juegue básquetbol para que me estire más, porque voy a ser un mejor hijo de Él. Dios no quiere que me opere las piernas para abrirme los huesos, para hacerme más alto, porque voy a ser mejor hijo que Él. Dios no tiene ideales externos. Él trabaja en el corazón, porque este cuerpecito tan hermoso que hoy ven aquí al frente, un día va a ser comido por los gusanitos, si es que el Señor no viene antes. Pero cuando esté con Él, Él va a darme un cuerpo diferente, glorificado, semejante a Él. Así es que Dios no espera nada de esto.
Por eso alguna vez les dije, conocí un amigo que iba en su carro, el hermano de un amigo que iba en su carro manejando con su música y con el brazo por fuera del carro, cuando vino alguien y le estrelló en el brazo y le hizo perder el brazo. Y por algún tiempo te deprimes y dices, ¿por qué Dios permitió que perdiera mi brazo? Y cuando lo entiendes y dices, ¿sabes qué? Hoy. Cuando entiendes por qué Dios permite que pases esas experiencias, dices, Dios me puede usar de esta manera. Cuando he conocido a una persona, ya se las he platicado, que sufrió una violación muy grave, muy difícil. Y por mucho tiempo estuvo deprimida, pero cuando entendió el propósito de Dios, ella podía ayudar a otras personas que pasaban por lo mismo. Dios no espera que podamos hacer algo con esto. Él ya lo hizo, Él ya lo tiene. Él quiere trabajar en tu corazón. Y lo primero que tienes que entender es que Él te diseñó de esa manera. ¿Ok? Número 2. Dios nos diseñó antes de nacer. Tienes que aceptarlo eso. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo lo que estás viviendo, y así como tú eres, Dios lo diseñó antes de que existieras. No se lo sacó de la manga el día que naciste. Ya ven que los niños cambian de día en día. Se parece a la mamá, no se parece al papá, no se parece a nadie. No es que el niño vaya cambiando y transformándose perdón, al vecino. No es que Dios vaya cambiando eso y hasta que encuentre la justa del niño. No, Dios lo diseñó desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Lo hizo con nosotros también. Tenemos que aceptar eso. Número 3, Dios no ha terminado contigo. Cada día, aunque parece que nos envejecemos y menguamos, espiritualmente estamos creciendo. Sobre todo si creemos en Él, si buscamos en su palabra, si seguimos sus principios. Cada día crecemos más a la estatura de Jesucristo. Experiencias duras todavía no terminas. A lo mejor todavía no pasas la más dura. Tal vez todavía te falta pasar la más dura. Dios no ha terminado con nosotros. Y eso no es malo. Es algo que Él está haciendo. Es algo bueno. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, todo se acabó. Mientras Él no venga, todavía puedes esperar algunas cosas. Número 4. La causa de la inferioridad es la comparación de rasgos inalterables. Es decir, el que tú te sientas inferior es porque estás comparando y generalmente estás comparando tus rasgos inalterables. ¿Por qué yo no soy rubio? ¿Por qué no soy de pelo negro? ¿Por qué no tengo chino el pelo? ¿Por qué no soy tan alto? ¿Por qué no tengo la inteligencia que la otra persona ha tenido para hacer tanto dinero? ¿Por qué no tengo la fortaleza que alguien tiene, que otros tienen? Generalmente lo que nos causa un conflicto es el compararnos con otras personas en cosas que no nos debemos comparar. Segunda de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La gente se compara entre ellos mismos. Eres mejor si eres mejor que el otro. Eso no viene de Dios. La belleza externa, número 5, la belleza externa no tiene nada que ver con la belleza interna. Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es una profecía acerca de Jesús. Según los estudiosos, Jesús, desde el punto de vista humano, no era guapo.
según los que dicen los estudiosos. ¿Por qué? Para que nadie lo deseara. Para que las mujeres no lo desearan, para que ni aun los hombres desearan ser como él. Diríamos en nuestro lenguaje, era feíto. Pero hay un pasaje que dice, Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Está hablando de Jesús. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y está hablando de Jesús. Aunque físicamente no se veía muy bien, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y sabes que eso es algo que también se aplica para nosotros. No todos podemos ser John Travolta, Brad Pitt o Liz Taylor o cualquiera que tú pongas. Pero no importa. Eso se acaba. Eso no va a estar en el cielo. No quiere decir, bueno, descuídate, porque también somos un reflejo de Dios. Pero eso no te debe afectar en tu vida. Esa es la idea. Número 6. Dios tiene un ideal para ti. Ese ideal es el carácter de Cristo. Dios tiene un ideal para ti, que seas como Jesús. El número 6. Mateo 5, del versículo 3 al 12, son las bienaventuranzas. Y lo que está hablando ese pasaje es que tú puedes ser muy, muy, muy feliz, aunque pases por situaciones difíciles, porque es algo que Dios está haciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pobres, pero son ricos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Derraman lágrimas, pero son consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Parece que la gente se burla de ellos, pero son dueños de todo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre de que las cosas sean justas, ellos algún día lo van a ver cuando Cristo venga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, así como dan, reciben. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué impresionante. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, no cuando sea verdad. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú te fijas, todo tiene una contraparte. Y decir, aunque tú parezca que eres esto, tú vas a tener esto. Es decir, Dios tiene algo especial para ti. Aunque parezca que hoy estás batallando, Dios tiene algo bueno para ti. Y no quiere decir que te vas a sacar la lotería, pero sí quiere decir que nada te va a faltar. Que Dios va a estar contigo, que su mano no te va a dejar. Y cuando parezca que todo terminó porque aún te alcanzó la enfermedad y te llevó al sepulcro, vas a resucitar en la presencia de Dios. Porque para nosotros ese no es el final. Espero estarme explicando. Dios tiene algo muy bueno para ti. Tal vez aquí en la tierra y después lo veas magnificado, o tal vez aquí no, pero algún día lo vas a ver allá. Número 7, si es necesario, Dios va a sacrificar la belleza externa para alcanzar o desarrollar el carácter de Cristo. Si es necesario, Dios va a sacrificar la belleza externa para alcanzar o desarrollar el carácter de Cristo en ti. Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos haciendo viejitos, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algunas cosas se van a acabar.
el carro se va a acabar, la casa se va a acabar, el físico se va a acabar. Pero el espíritu nunca se va a acabar. Y si Dios tiene que enseñarte de una manera especial, que tú pongas tus ojos en Él y en lo espiritual, y te va a tener que quitar algo que te va a doler en lo físico, lo va a hacer. Alguna vez lo platicamos también. Dios no es un Dios malo. Él trata de corregirte, de disciplinarte, de exhortarte, pero si no atendemos al llamado, dice Hebreos 12, Él nos va a azotar. Dios dice en Hebreos 12, Él azota al que considera a su hijo. Primero dice que lo exhorta, luego lo disciplina y luego dice que lo azota si no entiende. Esa palabra azotar es la misma palabra que se usa cuando estaban azotando a Jesús. Y la traducción es un dolor atroz. Es decir, Dios disciplina, Dios exhorta, Dios disciplina, te da un coscorrón, o Dios te produce un dolor atroz, si es lo que tú necesitas para entender. Y dice más adelantito, y lo hace porque te considera su hijo. Si no te considera su hijo, no lo haría. Serías alguien externo, alguien que no le importa a Dios. Romanos 1 dice que Dios los abandonó a los hombres en sus malos pensamientos y en sus ideologías. Los dejó. Pero si Dios está disciplinando, corrigiendo o azotando, es porque eres su hijo. Y si lo hace de esa manera tan dura, es porque no hay otra manera en la que puedas entender. Si hubiera una manera más suave, Él lo va a hacer. Si hubiera una manera más suave en la que Dios te va a hacer entender, Él lo va a hacer. Pero si no vas a entender por las buenas, porque te ama, lo va a hacer por las malas. Si es necesario, número 7, si es necesario, Dios va a sacrificar la belleza externa para alcanzar o para desarrollar el carácter de Cristo. Él va a hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que hacer algo en ti. Una persona que sufrió un accidente, una señora muy guapa, muy bonita, sufrió un accidente y se le hizo una cortada en su cara. Todo su lado izquierdo creo que era. Y cuando le iban a operar le dijeron, bueno, primero te vamos a cerrar para que cicatrice y después te vamos a hacer una cirugía plástica para volverte a dejar como estabas. Y dijo, no, así me quiero quedar. Porque cada día que me vea en el espejo necesito recordar que Dios me salvó la vida. Y si no tengo esa imagen, tal vez algún día pueda olvidar que Dios me salvó y no quiero hacerlo. Y número 8, la diferencia, los rasgos diferentes, la diferencia entre nuestros rasgos enmarcan y subrayan el mensaje de Dios. Nuestras diferencias enmarcan, resaltan el mensaje de Dios. El que tú y yo seamos diferentes exalta más el mensaje de Dios. Hace que sea más vivaz, hace que sea para todos. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tus diferencias no es que seas más débil que otros. Tu diferencia no es que seas menos o más malo que otros. La diferencia es que eres eso, eres diferente. Y si sabes aprovechar esa diferencia, si sabes valorar esa diferencia, aunque tú la quieras ver como una debilidad, si sabes disfrutar de esa diferencia y descansar en el Señor se va a manifestar en eso. Por eso es que esos rasgos de diferencia se enmarcan y subrayan el mensaje de Dios. Lo dije creo que la semana pasada, ¿verdad? Y lo he dicho ya en 2 ocasiones en algún mensaje, porque fue algo que me impactó mucho. Y espero que algún día Sarita lo escuche, que he dado su testimonio varias veces, pero el testimonio de esta niña, Sarita, fue impactante. Después de que vimos esto, de hecho, lo tengo aquí porque cuando pasamos este seminario, ella lo tomó, teniendo 12 o 13 años, y después vino entre semana y habló conmigo y dio testimonio en la iglesia.
Ella no ve bien o no veía bien, tenía unos lentes muy, muy gruesos, y en un oído creo que escuchaba el 80% y en el otro, digo menos, me escuchaba el 20% y en el otro el 10% o algo así. Tenía que traer aparatos auditivos para poder escuchar. Pero ella me fue a decir, yo siempre le reclamé a Dios, ya te había dicho esto, ¿no? Que, ¿por qué Dios le había hecho así? ¿Por qué los muchachos se burlaban de ella en la escuela? ¿Por qué no querían jugar con ella? ¿Por qué le sacaban la vuelta? Pero al ver cómo la hizo Dios y que la hizo especial y la hizo para su honra y para su gloria, ella dijo, ahora entiendo por qué Dios me hizo así. Y le doy gracias a Dios. Lo que no te había dicho tal vez es que después de eso, ella empezó a estudiar el mensaje de señas. Porque ella quería que cuando yo estuviera predicando, ella iba a estar adelante en una orilla con una cámara especial para ella, traduciendo el mensaje para aquellos que no podían escuchar como ella. Lo hicimos, lo empezamos a hacer. Lamentablemente a veces la iglesia no tiene esa misma visión. Y alguien dijo por ahí que era un show. No pudimos seguirlo haciendo, pero tú y yo somos especiales. Dios te hizo con un diseño único para poder vivir la vida que Dios nos dio, para poder soportar todo lo que nos está hoy agolpando. Lo primero que tienes que hacer es poder saber quién eres. Eres especial. Eres un hijo de Dios, esa es tu identidad. Y nadie ni nada la puede cambiar. Eso es quién eres. 3 pasos para poder empezar a vivirlo, a poder practicarlo. Detecta si en tu corazón hay ingratitud. Si hay algo por lo que tú no le quieres dar gracias a Dios. O si hay algo porque se te ha olvidado darle gracias a Dios. Vives tan cotidianamente que se te olvida darle gracias a Dios porque respiras, porque ves, porque escuchas, porque sientes, porque palpas. Ahora los que tuvieron COVID, hemos tenido COVID, cuando comías ese frijoles charros que hace María tan ricos y que la primera mordida dice, no sabe a nada. ¿Sabes qué decepción fue eso cuando me hizo mis frijoles charros y la primera cucharada y no los pude disfrutar porque no me sabían a nada? El poder darle gracias a Dios porque puedes saborear algo. Me di cuenta que no tenía olor ni sabor porque agarré, tenía un poquito tapada la nariz y fui a agarrar el Vic Vaporú, sí, lo conocen, ¿verdad? Y agarré con el dedo y me puse aquí en el bigote, cuando traía bigote. Dije, ya no funciona, se echó a perder, se cebó, se me hace. Agarré el bote y le hice, no huele nada. Y sí olía bastante fuerte, pero yo no tenía ese sentido de eso. A veces son tan cotidianas las cosas que somos ingratos. Detecta cualquier actitud o cualquier ingratitud que puedas tener en tu vida. Si has perdido la sensibilidad para darle gracias a Dios por cada cosa que pasa en tu vida, detéctalo. Número 2, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la forma en la que te ha hecho. Dale gracias a Dios por lo que te permite vivir. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Y número 3, decide cooperar con Dios en el desarrollo de tu carácter cristiano. Es decir, toma la decisión de decirle, Señor, perdóname porque fui ingrato, te agradezco por todo lo que has hecho, aquí estoy. Aquí estoy. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea. ¿Cómo se aplica esto al Evangelio? Bien rápido. Que podamos entender el diseño que Dios hizo con nosotros. Va de la mano a que podamos entender el diseño que Dios hizo de la salvación. Somos un reflejo de lo que, tal vez somos un reflejo de lo que Dios no quiere que seamos, y Jesús es un reflejo de lo que Él quiere que seamos. Por eso hablamos del carácter de Jesús.
cómo todo esto nos ayuda a ser como Jesús. De ninguna manera podríamos hacerlo si Cristo no se hubiera hecho hombre, no hubiera vivido la vida que vivió, no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera resucitado para darnos esa vida, para dejarnos después su espíritu y así darnos el poder para poder vivirlo. Estaríamos a la deriva pensando que si nosotros podemos o no podemos. Pero Él lo hizo real para nosotros. Hoy podemos hablar y alabar a Dios por nuestro diseño, porque lo podemos ver reflejado en la persona de Jesús. Cuando ores, habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy, hazme como Jesús. La próxima semana vamos a hablar de otro principio y espero que también nos ayude a enfocarnos más en nuestra vida. Vamos a orar.